Corintios 5, vamos a leerlo del verso 1, vamos a terminar en el verso 10. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ustedes? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Vamos a tomar esta escritura para base de nuestro mensaje de esta noche. El día domingo hablamos un poco acerca de qué hablamos el domingo, hermano. ¿Mande? ¿De qué hablamos el domingo? Ayúdenme a ver. Ayúdenme. En una ocasión yo fui a predicar a un lugar y me dijo, un joven me dijo al final del servicio, cuando terminó, me dijo, estuvo muy buena la predicación, me dijo, muy buena. You preach, sí, dijo, you preach well, me dijo. Y le dije, what was the teaching about? ¿De qué era lo que habíamos predicado? Y él me dijo, no sé, pero estuvo bueno, me dijo. ¿Pero cómo hablaba inglés? ¿O si hablaba inglés no le entendí? Se habló perdón. sobre el juicio. Algo del juicio. ¿Cuál juicio? ¿El 1 o el 2? Hablaron sobre los dos. ¿Cuántos juicios hay? Sí, sí fueron dos, pero nos quedamos, o sea, solo fue una introducción. Ok, bien. No, el muchacho, él habla inglés y habla español. Entiende los dos. Yo prediqué en español, pero él me dijo eso en inglés. Pero me dijo que estuvo en un mensaje, pregunté de qué había sido y dijo, no sé, pero estuvo bueno. Por eso hago esto como de me arriba, ¿no? Del domingo. No sé, pero estuvo bueno. Sí, hablamos de juicio. ¿Cuántos juicios hay entonces? Les voy a preguntar, ¿cuál es el contraste o cuál es la diferencia que encontramos? ¿Por qué cuando leemos la Biblia en un lado parece que dice una cosa y en otra parece que dice otra? Respecto a los textos que leímos el domingo. A ver. Diga más eso. ¿Por qué? Porque fue en tiempos diferentes de los escritores. O sea que, Cada escritor escribió en su época, en su audiencia. Ajá, en el tiempo. Ok, pero por ejemplo cuando el mensaje, cuando se habla de Jesús, cuando se habla de lo que dijo Jesús, porque vuelvo a repetirles, Jesús no tenía un escriba ahí alrededor escribiendo atrás de él, pero el evangelista va a hablar de lo que escuchó, del relato, de los testimonios. Ok, cuando el evangelista habla, pone en palabras de Jesús esas palabras. ¿Por qué las dice de esa manera? Por ejemplo, Mateo 25, que dice que cuando el Señor venga, cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre, según Daniel 7, es Jesucristo. ¿Okay? Cuando el Hijo del Hombre venga, se siente en su trono, dice él que va a apartar a los buenos de los malos.
Y ya, no habla de un milenio, no habla de un tiempo de tribulación, no habla de un falso profeta, no habla nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Uno, porque le habla a una audiencia judía. Exactamente, le habla de esa judía, y los judíos para ellos lo que les importa es hacer bien en esta vida y la resurrección de los muertos, pero eso ya con sus limitantes. A ellos no les interesa saber qué hay más allá, no, a ellos les interesa vivir bien aquí. Porque si viven bien aquí, van a entrar allá. Esa es la mente que tiene un judío del primer siglo, incluso de nuestro tiempo. Muchos creen eso también. Ahora, cuando Jesús habla, lo define todo en un solo. Su venida, ¿ok? Su venida, el juicio y la recompensa. Ya sabemos que la venid benditos de mi Padre hereden el reino, ¿verdad? A los de su derecha. Los de su izquierda, malditos al fuego. No hicieron la voluntad de mi Padre, al fuego. Y ya, así de sencillo, no le da tantas vueltas. No habla de un evento primero, de un evento segundo, no habla de un cuerpo glorificado, la resurrección de los buenos, de los malos, no. Él simplemente lo simplifica eso, hace eso. Vengan, ya llegué, establezco mi reino, los buenos a mi derecha al reino y los malos al fuego. ¿Ya? ¿Por qué? La respuesta es eso, lo que dijo Manuel. Porque un judío eso es lo que tiene en mente. Ellos no piensan como nosotros, y nosotros como ellos muchas veces. Ellos lo que piensan es, hacemos bien en esta vida, y cuando venga el Olam Abba o el mundo venidero, vamos a levantarnos, a resucitarnos, como dijo María en Juan 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Dice, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Hay una resurrección de los muertos, pero eso no nos compete a nosotros, dicen ellos. Nosotros queremos hacer bien aquí. Y la Biblia, de hecho, el Viejo Testamento, en lo que se enfoca es que haya justos. ¿Ok? ¿Qué decía la lectura del domingo? Entonces los justos, después de la parábola de la cizaña, decía que entonces los justos resplandecerán como el mediodía, como el sol. Los justos. No habla no dice iglesia, dice los justos. Los justos. Y el salmista David en una ocasión, joven fui, dijo, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y su descendencia que bendiga el pan. Muchas veces nosotros pensamos, ok, para no hablar por usted, ¿quién es un justo? A ver. Aquel que hace el bien. ¿Mande? Aquel que hace el bien. El que hace... ¿El que qué? El que... Lo que dijiste ese día de cuando uno tiene gente trabajando y le paga lo que es lo correcto, lo justo. Okay. Lo justo. Eso a veces puede ser un ejemplo de justicia. El que hace justicia es el hermano, pero nosotros que no tenemos gente a nuestro cargo, poniendo un ejemplo que no tenemos gente a nuestro cargo, ¿cómo hacemos justicia? Haciendo el bien. Ok, pero haciendo el bien es una respuesta bien amplia, pero haciendo el bien, ¿cómo? Yo quiero... Haciendo caridad, por ejemplo, donando un poco Visitando de al ropa, enfermo. hacer algo de comida para los demás, Okay. visitando a los enfermos. Ajá. Eso hace un justo. Ser un ejemplo de Dios, el pequeño Cristo como usted dice. Ok, exacto, muy bien. Okay. Bien. Buena respuesta. Ok. Pero entonces, ¿qué hacía Jesús? Un pequeño Cristo. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Predicaba, ¿Mande? Enseñaba, enseñaba. ¿Qué más? Sanaba, si usted pudiera sanar, ¿lo haría? Yo creo que si muchos de nosotros pudiéramos sanar, fuéramos selectivos con las personas. Pero bueno, es otro punto, ¿verdad? Pero sanaron. Bueno. ¿Qué más? Sanaba. ¿Mande? Perdonaba, Pero cuando ya perdonar, ya entramos en otro, ya no es tanto un caso de justicia, sino un caso como de sanación, ¿no? Como de uno ser liberado, ¿no? Pero volviendo a ese punto de un justo reparte su pan con el hambriento, un justo viste al necesitado, un justo visita a la viuda y ayuda a la viuda, no le va a devorar la casa a la viuda, no va a ver que se aprovecha, va a ayudarle, un justo mira por un huérfano, un justo visita al que está en la cárcel. Eso hace un justo. Nosotros somos árboles de justicia, plantados en el reino de Dios. Entonces, la iglesia, nosotros
todo lo que ustedes dijeron es correcto. Eso es el ministerio de Jesús. Y cuando Él mandó que fueran y hagan discípulos a las naciones, el enfoque fue para que siguieran haciendo más justos, para que hubiera más justos. ¿Mande? Una pregunta. En las anteriores estudios tú dijiste que, bueno, o creo que en el Viejo Testamento dice que ayudar a las viudas, ¿verdad? Tienen que ayudar. Pero hay uno que dice que tiene que ser viudas de 60 para arriba, ¿no? Y como era el hambriento o el necesitado es aquel que no tiene ni techo pero si tiene un techo, tiene una muda de ropa, o sea, él está bien. Sí, bueno, hay diferentes maneras de verlo. Por ejemplo, sí, una viuda, le dice el apóstol Pablo, sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, es cierto. Pero ahí está hablando como contribución regular. ¿Ok? Por ejemplo, en el tiempo del apóstol Pablo dice las viudas que son menores de 60 años y que no tenga hijos que la mantengan, dice que tienen que ayudarles regularmente, dice. ¿Ok? Si tiene hijos, que lo mantengan ellos primero para que la iglesia, dice, no sea una carga para la iglesia. Lo cual está diciendo que si no tiene hijos, si no tiene quien ve por ella, la iglesia debe sostenerla. Ahora, también se puede visitar a las viudas y ayudarles, no importa si tiene quien la sostenga o no, pero es un mandamiento, ¿okay? Que hay que visitarla. Cuando el apóstol Santiago dice eso, no está especificando si tiene hijos o no, está diciendo que se haga. Porque una viuda es lo más vulnerable que puede haber después de una mujer que no tenga que no tenga un hombre que la respalde, una viuda, porque se queda, incluso hay que ver esto, las viudas anteriormente se quedaban, como se quedan muchas personas hoy en día, con deudas, se quedaban con deudas anteriormente, porque el hombre, al ser el que proveía, muchas veces cuando la familia estaba dependiendo de esa persona, el hombre, por ejemplo, miramos el caso de aquella viuda que vino a Eliseo, aunque estamos hablando ya en otro tiempo, pero igual, es una viuda que queda viuda y le dice, mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era un hombre piadoso de Dios, temeroso de Dios, y entonces el profeta le dice, ¿qué hago yo? Y le dice, declárame qué tienes en tu casa. Entonces le dice, tu siervo no tiene nada sino una medida de aceite o un contenedor de aceite. Entonces ahí donde le dice, ven, pide más vasijas, trae el aceite y luego véndelo. Esa es una manera de ayudar. Lo que estoy diciendo con esto es que las viudas, ya sea que tenga quien las sostenga o no, es responsabilidad de los justos visitarlas y ayudarlas en sus necesidades. Siempre va a haber necesidades. Si tenemos necesidad nosotros, imagínense una persona que perdió su sustento. Ahora sí, como carga, dice el apóstol Pablo, si no tiene menos de 60 años, que no se ponga en la lista. Tiene que ser mayor de 60 años. Y dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, o sea, tiene que tener también un testimonio. Pero como carga, o sea, como una contribución regular. ¿Okay? Pero el justo debe de visitarlas, aunque quizás no como contribución regular, pero debe de hacerlo. Ahora, lo que estoy diciendo con esto es que el enfoque de la iglesia, últimamente hoy en día, seamos honestos, la iglesia se ha enfocado únicamente en ellos, o en nosotros diríamos en este caso, ¿no? en el crecimiento del templo, en las sillas para el auditorio, en el buen sonido para el lugar, en muchas cosas que al final nos beneficiamos nosotros. Eso es, así de grandes rasgos, eso es el propósito que la iglesia hoy en día tiene. La iglesia, cuando no cabe en un lugar, quiere un lugar más grande. Y no diciendo que eso está mal, pero se debe de tener un plan de donde cada dinero o cada contribución se designe para ese propósito. Nosotros como iglesia debemos saber que los tiempos vienen, los tiempos van cambiando, y nosotros debemos saber que la escritura también nos va a ir enseñando a nosotros. El trabajo de la iglesia aquí no es quedarse en esta tierra, hacer un gran número de gente y acomodarlos y ponerlos en un lugar bien bonito. Ese no es el trabajo. El trabajo es ir a hacer obras de justicia. Ok, Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. Por eso les pregunto, si nosotros somos pequeños Cristos, si somos discípulos de Jesús,
vamos a tener que hacer lo que hacía Jesús. Jesús le daba de comer al hambriento. Sí, les daba de comer al hambriento. Jesús, ¿qué más hacía? Jesús dice, cuando los vio, tuvo compasión de ellos. Compasión, esa es una palabra realmente que ya no se utiliza. Pensamos que tener compasión es tener lástima. No, tener compasión es sufrir la necesidad con esa persona. Vivir lo que esa persona está viviendo. Y la iglesia tiene un trabajo. Un trabajo que muchas veces, como dije el domingo, si van a traer dinero ustedes a la iglesia, está bien, tráiganlo. Pero asegúrense que con ese dinero se haga el acto de justicia. Porque si no se está haciendo, entonces no podemos decir, yo traigo mi dinero y ahí lo miro a esa persona a ver qué es lo que hace. Porque no estás, entonces, no estás... ¿Cuál es el eslogan hoy día? Lo que se ha vendido es, yo no puedo ir a predicar, pero yo mando mi dinero para que otra persona vaya a predicar. ¿Ok? Eso es el punto de vista que se tiene. Pero para predicar, ¿qué? La gente no quiere que uno vaya y le diga, Cristo viene, Cristo tiene poder, Cristo te va a salvar. Pero ¿y tú qué? O sea, nosotros como iglesia, ¿qué? Si le vamos a entregar un mensaje a una persona y esa persona tiene necesidad, y no le, como dice el apóstol Santiago, y no le cubrimos, no le damos para que coma, entonces tu evangelio quedó en vano. ¿Ok? Tu evangelio no sirvió de nada. La iglesia debe de tener un trabajo, sí, hay que predicarles, sí, pero hay que predicarles también con acciones, con obras. La iglesia tiene que hacer obras. Si la iglesia no hace obras de justicia, lo más seguro es que la iglesia no sea justa. Y entonces no va a resplandecer como los justos al mediodía. No va a haber. ¿Mande? Pero a veces hay gente que porque la iglesia les da algo, ya quieren vivir de la iglesia, porque la iglesia da. Y a veces hay personas que no quieren trabajar. No quieren trabajar, pero traen un buen teléfono y en las redes. Pero están necesitados para la comida. Y hay uno como que... Ok, pero ahí está la palabra clave. Están necesitados para la comida. Pero para un teléfono, No, otras sí. cosas tienen. O sea, no gastan. Ok, mira, eso es un problema que ellos no pueden administrar o tienen administración. Pero no se les va a negar la comida por el hecho de que ellos traigan un carro, traigan un teléfono nuevo. Porque entonces nosotros estaríamos poniéndonos a juzgar y decir, bueno, a él sí y a él no y a él sí. Dios no nos manda eso. Sí, pero hay gente que abusa de la amabilidad de uno. No lo estoy diciendo por nada, sino que yo me acuerdo de mi hermana, porque mi hermana dice cristiana y vive del disque pastor de las hermanas y mi hermana ya los trae hasta aquí, pues me entiende. Por eso digo que gente así como ella, pues es bien difícil. Yo digo, güey, ponte a trabajar, no, estás buena todavía. Ponte a trabajar, Sí, bueno, estás viviendo y estás pagando ahí a la gente. Ahí tenemos que ser sabios en lo que hacemos, realmente sí, no vamos a decir que sí, a decir que no, tenemos que usar sabiduría y saber realmente. Mucha gente está de acuerdo con que hay que ayudar a cierta persona en lo que ¿cómo dice? Que esté, ¿cómo? Se pone de pie. En lo que se ponga de pie, ¿no? Pero, ¿cuál es en lo que se recupera? En lo que se recupera, es bueno ayudarla. Y después de eso, ya. Realmente hay los sabios, ¿verdad? Del judaísmo dicen, no le enseñes, si tú le das un pescado, no a una persona, le vas a mantener un día, ¿no? Pero si tú le enseñas mejor un oficio, y entonces la persona va a poder ayudar y va a poder ayudar a otras personas. Entonces, la iglesia, eso no quita la responsabilidad que la iglesia tiene, porque si bien esa persona, esa familia está tomando beneficio ya para que sea una mantenida de la iglesia, ok, vamos a trabajar en otros lados. Pero no, el punto es que eso no debe de quitar o debe de endurecer el corazón de la iglesia para que la iglesia entonces diga, no, que entonces se cierra la puerta y no le vamos a dar. Ok, porque lo que hablaba el domingo, yo decía el domingo, hay personas, todos tenemos dos manos, todos tenemos dos pies, espero que así sea, y todos podemos ir y trabajar. Pero hay unas personas que no tienen esa habilidad o ese, ¿cómo se dice? O ese don o ese talento de parte de Dios para poder negociar y hacer más. Y no pueden, no porque lo que nosotros tenemos no viene de nosotros, es porque Dios nos permitió a nosotros hacer. Entonces,
Hablábamos de socialismo, hablábamos de capitalismo, qué es el reino de Dios, cómo Dios quiere que nosotros seamos. Nosotros muchas veces, o el ser humano no quiere compartir lo que tiene, porque dice, a mí me ha costado y yo no tengo que compartir. Jesús no le dijo eso al rico. El rico vino y le dijo, hey, yo he guardado todos los mandamientos. Bueno, ahora ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tú tendrás recompensa en el reino, y sígueme. Y entonces se entristeció. Jesús no le dijo, lo que te has ganado con tu sudor, pues, está bien. No, él dijo, ve y véndelo todo, y dáselo a los pobres, y vas a tener tesoro en el cielo. Y entonces sígueme. Y ahí el rico se entristeció mucho. Y Jesús lo miró, se entristeció y le dijo, cuán difícil es que el rico se salve. Cuán difícil es. No dijo que es imposible. Es más fácil, dijo él, que un camello pase por la puerta pequeña de la ciudad y se arrodille y entre. Es más fácil eso a que un rico entre el reino de los cielos. Y ellos dijeron, ¿se van a hacer difícil para ser salvo? Sí, porque para ser salvo, como dice la palabra del Señor, tenemos que permanecer en su palabra y tenemos que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solamente es ir y anunciar que hay un Cristo, un Salvador, pero también ir y suplir la necesidad. Porque nosotros, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Acá lo que hemos leído nos está hablando de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno entregue cuenta de lo que hayamos hecho, y le está hablando a los cristianos, porque es la iglesia de Corintio. Vamos a leer acá en el libro de Santiago 1.27. Vamos a ver lo que Santiago 1.27 nos dice. Bueno, by the way, de hecho, el nombre de Santiago es Jacobo, ¿ok? Hombre, James. No es James, es Jacobo. Santiago, ¿qué? Perdón. 1.27. Ok, vamos a ir el 19. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Si queremos una definición de lo que la Biblia dice de que es una religión pura y sin mácula, dice sin mancha, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Ok? Y guardarse sin mancha del mundo. Tres cosas nos dice el apóstol Santiago. No es tan diferente a lo que dice Jesús en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga. Por cuanto tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Tuve desnudo y me cubriste en la cárcel, veniste a mí. No es tan diferente. Ahora, está diciendo acá que después de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nuestras almas son salvas, dice aquí, a través de la palabra que ha sido implantada, la palabra que hemos sido escuchado. Ahora tenemos que ser no solamente oidor, sino un hacedor. Lo que escuchamos en los mensajes, lo escuchamos, pero también debemos ser hacedores. Usted debe hacer un plan, debe hacer si no lo podemos hacer como grupo, usted va a hacer individual un plan, qué es lo que usted va a hacer para vivir esta religión. Y la religión, no está diciendo que la religión sea mala, es una manera de nombrar lo que estamos haciendo. Si queremos tener una religión pura, debemos hacer esto: visitar a los huérfanos, ayudar a las viudas en sus tribulaciones, y apartarnos y vivir sin mancha del mundo. Eso es muy importante, pero esos elementos tienen que ser juntos.
Si no los hacemos, si hacemos uno y no hacemos los demás, entonces no vamos a estar en la religión verdadera. Usted quiere estar en el evangelio, ¿verdad? En las buenas nuevas, en el camino verdadero. Entonces tenemos que hacerlo. Usted quiere resplandecer como el sol cuando el Señor venga y diga, venid benditos de mi Padre. A eso se resume todo. Nos vamos a guardar sin mancha del mundo. Ok, ya somos santos, ya nos apartamos del mundo. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos a vivir la palabra. ¿Qué es la palabra? Ayuda al necesitado. Ayuda al que tiene tribulación. Visita al enfermo. ¿Cuántas veces nosotros visitamos al enfermo? ¿Cuántas veces visitamos al que lo necesita? Usted sabe que cuando usted está enfermo, si usted ha tenido enfermo una vez, usted sabe de que cuando una persona está enferma, la visita de una persona le hace tanto bien. Le hace tanto bien. Si la persona está en la cárcel, si alguien le va a visitar, como que le vuelve a la vida, aunque está encerrado, pero le da esperanza, le trae noticias de afuera, le trae compañerismo, le trae palabras de aliento. Y eso es lo que debe hacer la iglesia. Eso debe ser la iglesia. La iglesia está bien que vengamos a los servicios y 2 o 3 veces por semana, está bien. Pero tenemos que hacer lo demás. No podemos dejar de hacer una cosa por hacer lo otro. No, debemos de hacer ambas cosas. No porque digo yo, sino porque dice la palabra de Dios. Hay mandamientos en la Biblia que nos dicen, apártese del mundo, no viva conforme a la carne. Bueno, igual como hay mandamientos así, hay mandamientos que nos dicen que debemos de practicar. Porque si no practicamos, cuando el Señor venga, no vamos a resplandecer como el sol. Vamos a ir a Mateo 25, por favor. Según lo que hemos leído, acá dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, sí está hablando de los creyentes. Si tomamos esta palabra para decir que en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados los cristianos, hay como cierto temor aquí que deberíamos de agarrar, porque acá dice cada quien reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el cuerpo de Cristo no debe haber cosas malas. Pero si le está hablando a la iglesia, en la iglesia no todos son buenos también. Tenemos que tener cuidado con eso. Dice entonces acá, 25-31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Vea que aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de todo el mundo. De acuerdo a lo que leíamos el domingo, de la parábola del trigo y la cizaña, que el campo es el mundo, y acá dice que todas las naciones vendrán delante de él y va a apartar a los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas. Ya explicamos realmente que ellos entienden solamente un juicio, pero lo que nos compete a nosotros es lo que dice 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Fíjese que lo que Jesús está diciendo acá lo está resumiendo simplemente a dos grupos de personas de todas las naciones del mundo, y los cuales los que él está halagando son a los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes tenían la religión verdadera, la religión correcta? Los que él está diciendo acá, los que cubrieron al enfermo, los que visitaron al que estaba preso, los que le dieron de comer al hambriento, los que le dieron de tomar al que tenía sed, y los que estuvieron forasteros. Fíjese, forastero y me recogiste. ¿Sabe qué es forastero? Forastero es una persona que está en un lugar que no es su país. Un errante, alguien que, como Moisés cuando estaba en Madián, por eso él le puso a su hijo Gersón, porque quiere decir forastero. Porque yo anduve forastero en aquella tierra, dice, ahora le voy a poner Gersón a mi hijo. Forastero así, eso es un forastero, ya siendo legal. Forastero es una persona que está en un lugar que no se beneficia de lo que hay en ese país porque no califica. Y la iglesia, principalmente la iglesia de acá de Estados Unidos, que se caracteriza o levanta su estandarte como una nación que está morando bajo la voluntad de Dios, no está haciendo eso.
Al contrario, está oprimiendo al forastero. Cuando venga el juicio para esta nación, usted se va a acordar realmente que van a ser juzgados de acuerdo a lo que ellos profesan. Porque la Biblia dice que tú no debes de oprimir al forastero. No lo debes de oprimir. No. Debes de tenerle consideración. Dice, porque extranjeros fuiste tú en la tierra de los egipcios. Por lo tanto, dice, tú no lo vas a oprimir. Y es lo que están haciendo hoy en día. Están oprimiendo al extranjero. No le están permitiendo que goce de los mismos beneficios. Ahora, nosotros entendemos que hay leyes. Nosotros entendemos que hay fronteras. Nosotros entendemos que hay constitución. Lo entendemos. Pero en el panorama amplio de pensar como cristianos, como hijos de Dios, dice Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan. Si de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habitan, ¿usted cree que Dios está viendo los límites de las fronteras? No. ¿Pero por qué? Si Dios no hizo la tierra con fronteras. Salmo 24, léalo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Yahvé, me caracterizo por ser una nación que vivo a los principios del Dios de Israel. Y el Dios de Israel es el dueño de todo el mundo. Y ahora, los gobiernos han puesto fronteras, sí, pero las fronteras que pusieron los hombres no son las que Dios puso. La única frontera que Dios puso, ¿sabe cuál es? El del mar y la tierra. Y dijo, de aquí el mar tú no vas a pasar. Y le puso, por eso es que el agua se sostiene así, en el aire. No se mete para acá, ni se sale de su lugar. Increíble. Pero así lo hizo Dios. Dios le dijo, le puso límites al mar. Le dijo, hasta aquí vas a llegar, este es tu límite. Solo Dios puede hacer eso. Imagínense cuando caminaron los israelitas en medio del mar rojo. Imagínense cuando caminaron, que tenían, dice la Biblia que tenían agua a un lado y agua al otro lado. ¿Y cómo se sostenía el agua? El agua del mar, ¿cómo se sostenía? Y luego intentando los egipcios hacer lo mismo y terminaron ahogados. Para ellos no funcionó. Dios le puso, esa es la única frontera que Dios puso. El mar y la tierra. No puso Latinoamérica, no puso África, no puso Australia, no. El hombre es el que ha puesto esos lineamientos. Y si volvemos al plan original de Dios, Dios no le puso fronteras al mundo. Ahora, los que profesan ser hijos de Dios y van de acuerdo a las fronteras que el hombre ha puesto, y por tomar esas fronteras están causando opresión al extranjero, van a pagar por lo que están haciendo. No porque digo yo, porque dice la Biblia. Ahora, volvemos a 2 de Corintios. ¿Ya miró este mensaje de la justicia? Vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hagamos. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en 2 de Corintios, el verso que leímos, acerca de la iglesia, ¿verdad? Porque está hablando de la iglesia. Y él está diciendo, sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, pues, él está refiriéndose al cuerpo, a esta morada. El cuerpo se le llama una morada también, o un tabernáculo. Por eso dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, de 2 de Corintios 3:16. Ahora dice que si este cuerpo se deshace, se termina, tenemos un edificio de Dios, dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque queremos, dice el apóstol Pablo, tener aquella habitación ya morando nosotros. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Fíjese, es algo como que parece como que fuese una contradicción, porque mire, cuando ahora estamos esperando una vestimenta que viene de parte de Dios, una habitación celestial. Fíjese, y cuando lo tengamos, dice, vamos a ser hallados vestidos y no desnudos. Fíjese que antes de que Adán y Eva desobedecieran y cayeran de la gracia, como se conoce, ellos tenían una vestimenta que ellos no podían ver, pero la tenían. No se daban cuenta que estaban desnudos, tenían una vestimenta espiritual, si lo quieren mirar de esa manera. Algo que les permitía a ellos estar cubiertos.
Y cuando el hombre cayó, cuando el hombre peca, entonces se dan cuenta que están desnudos, ya no tienen esa vestimenta. Y ahora el apóstol Pablo dice que Dios ha hecho una vestimenta para nosotros. Y dice que el día que nosotros muramos, que este cuerpo se deshaga, Dios nos va a revestir, dice, de una habitación celestial. Ahora dice, porque asimismo los que estamos en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo contrario, porque antes la vida fue absorbida por la muerte, porque así como por un hombre entró la muerte al mundo, así también por un hombre entró la vida. Ahora dice, lo mortal va a ser absorbido, va a ser tragado, va a ser tomado, desaparecido por la vida, y ya no va a haber más muerte. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las aras del Espíritu. Fíjese, el Espíritu, hermano, que usted y yo tenemos, es las garantías, ¿ok? Como aquí está utilizando la palabra aras, como cuando el novio hacía un contrato con la novia, ese contrato matrimonial, y le daba las garantías, le daba las aras, como cuando el hombre le da el anillo de compromiso a la novia. Esa es la garantía de que ese hombre se va a casar. Por eso ese anillo debe ser un anillo que le haya costado a la persona. Porque si no le cuesta, ¿qué hacen? Pues lo bota y ya, no me costó nada. No. Hoy en día, como hemos adoptado las tradiciones de lo que nos rodea, ya puede ser cualquier anillo, pero antes no era así. Antes tenía que ser algo que valiera. Las aras eran la garantía de que esa persona iba a volver. Ahora Jesús dice, yo me voy a ir, pero no les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador y Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo o hasta que yo venga. Ahora, dice que el apóstol Pablo que Dios nos ha dado las aras a nosotros, que es, dice, las aras del Espíritu. Así que confiamos siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Cuando dice estamos ausentes del Señor, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. No, porque Dios además está en cualquier lado. Además nos ha dado su Espíritu. Pero no estamos realmente con el Señor. No estamos literalmente allá con el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El apóstol Pablo decía en una ocasión, yo prefiero estar allá con Cristo. Yo prefiero estar allá con Él, decía. Pero me es más beneficioso estar aquí con ustedes. Hago más trabajo, hago más falta aquí. Ahora dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo ahora mismo, hermano, para la iglesia. Yo no quiero asegurar esto como que va a ser así, aunque el apóstol Pablo lo está enseñando de esta manera. Dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjese, te digo que no lo quiero decir de esta manera, aunque así se entiende, porque parece que acá dijese que si usted hace algo malo va a estar en el tribunal de Cristo. O así lo entiende mucha gente. Si tomamos esta escritura con la de Mateo 25, se parecen mucho. Porque dice que los malos y los buenos van a desfilar delante de Él. Y a cada quien le va a dar su pago. Ahora, Apocalipsis 19, cuando aparece Jesucristo, no se menciona ningún juicio, ningún lugar de juicio. Sino que solamente dice que Él desciende, apresan a la bestia, al falso profeta, y los que se han reunido para guerrear contra Jesucristo, que es quien monta el caballo blanco, dice que son muertos. Y ahí no habla de ningún juicio, no habla. Más que Él viene y establece su reino milenial. Puede ser que el apóstol Pablo aquí se esté refiriendo al juicio que está hablando de Mateo, que es el último día. Puede ser. Porque no creo yo que la iglesia esté haciendo cosas malas. Porque está haciendo cosas malas, entonces no es iglesia. Entonces va a ser la cizaña. Entonces van a ser los de la izquierda.
quizás solamente se esté refiriendo a un solo juicio. No lo sé, ahí sí queda, como dijo Deuteronomio 26, ¿verdad? Ahí sí son cosas ocultas que no podemos abundar más. Lo que sí podemos enseñar es lo que está escrito. Ahora, si el caso fuese, hermano, que usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo primero, ¿ok? Y después, todos los muertos, después todos en el juicio ante el trono blanco, ¿ok? Si ese fuese el caso, nos debemos nosotros asegurar que en lo que llegamos allá, caminemos en justicia, porque la justicia es lo único que nos va a librar. Usted ya es salvo, ¿ok? Usted ya es salvo, no por la justicia que usted va a hacer, sino por la justicia de Cristo. Ahora, cuando hablamos de justicia hablamos de dos cosas que mucha gente no lo explica. Pero hacer acto de justicia o vivir en justicia es una cosa y justificación es otra cosa, completamente diferente. Usted no puede tener justificación por los actos de justicia que usted hace, no. Porque los actos de justicia es un estilo de vida que usted tiene porque usted ya ha sido justificado. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios, porque también tenemos redención. Usted no se puede justificar, nadie se puede justificar por sí mismo. De hecho, la justificación es algo que usted no lo puede lograr, usted no puede hacer méritos para tenerla. Solamente la justificación se da a través del sacrificio de Cristo Jesús. Pero una vez que usted ya es justificado, usted tiene que vivir como un justo. Y usted tiene que hacer actos de justicia. Y su acto de justicia muchas veces va a tener que ver con su labor social, con su labor como persona, con su labor como ser humano. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Dice el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no del corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese, cuando dice, para los que viven, ya no vivan para sí. ¿Ok? Está diciendo que nosotros que vivimos en el Señor, no solamente nos preocupamos de nosotros ya, sino que vivamos para los demás, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Fíjese que esta escritura es un paralelismo de lo que dice Santiago. Porque Santiago dice que nosotros debemos de guardarnos sin mancha para Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que nosotros no podemos vivir como vivíamos antes. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, entonces lo más seguro es que no hemos nacido de nuevo. Y es ahí donde viene la importancia de la santificación. Porque la santificación es un proceso que se da. Nadie obtiene la santificación automáticamente. Es un proceso que se da. Y yo siempre les he dicho esto. Puede ser que una persona cuando venga al Señor deje ciertas cosas. Puede ser que ya no beba más de inmediatamente de noche a la mañana. Puede ser que ya no fume más de noche a la mañana. Pero hay muchas otras cosas que va a seguir haciendo porque es un proceso de santificación. Ahora, una persona que lleva ya, yo creo que 2 años o 3 años en el Evangelio, ya no debería estar como todavía viviendo como vivía antes. Ya no, porque se supone que ya es una nueva criatura. Ya nació de nuevo.
ya tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Porque si no los hay, entonces la persona posiblemente no se ha convertido. Y como decía la parábola de la cizaña y del trigo. ¿Cuándo se dieron cuenta que había cizaña? Cuando vieron que el trigo daba fruto y la cizaña no. Y si no da fruto, entonces no es trigo. ¿Y qué pasa con la cizaña? La cortan, la atan en manojos y la echan en el fuego. Y ahí en esa parábola dice que el que va a ser levantado y el que va a ser recogido por los ángeles, dice que va a ser la cizaña y va a ser echado en fuego. ¿Por qué? Porque no dio fruto. Los santos, la iglesia de Cristo que es santa y es justa, da fruto. Debemos de empezar a hacer un plan de cuál va a ser nuestro trabajo como iglesia en esta vida. Estoy hablando generalmente, porque todos tenemos una responsabilidad. Si decidimos no hacerlo, entonces, como dice la palabra de Jeremías, tú entrégales la palabra y diles, porque de esa manera tú vas a librar tu alma. Ahora, si yo te digo las palabras y no las dices, si él muere, se va a morir por su pecado, pero tu sangre voy a demandar en tu mano porque no le advertiste. Por eso es que nosotros todos somos sus atalayas. Todos debemos de anunciar la palabra para que la palabra el que lo escuche, lo ponga por obra. No sea un oidor olvidadizo, sino un hacedor de ella. Amén. Vamos en esta noche a orar para cerrar la clase de esta noche. Esperamos que hayamos aprendido algo. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y por el tiempo que nos ha permitido estar en este lugar. Que el Señor nos siga ayudando para seguir hacia adelante. Dios le bendiga a los hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén. Hermano Carlos, ¿nos dirige la oración? Padre, gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, para impartir el Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser pequeños Cristo, Señor, pequeños Cristo, para llevar tu palabra por el mundo y ayudar a esas personas que no tienen dirección, Padre, que no conocen tu palabra, porque ese es nuestro trabajo aquí en la tierra, Padre. Que nos veamos desapercibidos en esto, Señor, que seamos los hacedores de la palabra tuya, Padre. Gracias te damos por este lugar, por tener un lugar donde buscar y escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con este proyecto que tenemos, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, espiritualmente, Señor, expandirnos para que podamos tener más gente, Señor, que vayan a llevar tu palabra por el mundo, Padre. Te damos gracias por todo ello, Padre. Te damos gracias por nuestra familia, nuestros hijos, Señor, en las escuelas, en donde quiera que vayan, Señor, en nuestros trabajos, Señor, cuídanos. Protégenos, Señor, cuida a los hermanos conectados en línea, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos. Cuídanos en tu trabajo, en donde quiera que vayan en la carretera, Señor. Cuida este hogar, Señor, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros amigos, hermanos, Señor, en la fe. A las personas que están conectadas, Señor, dale una bendición, Señor. Te pedimos por los enfermos, Señor, si hay alguno que está en necesidad, Padre, súplele. Protégelo y sánalo, Padre. Te damos gracias por todo eso que tú haces por nosotros, por tu misericordia, Señor, por tu bondad con nosotros, Padre, porque no merecemos que tengamos esta señal, Señor, sino que tú estás ahí con nosotros, Padre. Te damos gracias por todo ello, Señor, que tú sabes que somos pecadores y tú nos sigues protegiendo y cuidando, Padre. Gracias te damos por todo ello, Padre. Nos vamos de aquí, pero nos quedamos contigo, con tu presencia, Señor. Cuídanos, protégenos en los trabajos, en la carretera, en todo lo que hagamos, Señor, te pedimos. Gracias, Señor, te hago en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén, Padre.